Un saludo con todos, somos estudiantes de la Universidad Nacional Mayor San Marcos y en esta oportunidad expondremos el tema Diferencias entre los cultores del indigenismo peruano y la nueva propuesta de la renovación de la pintura peruana, del curso Arte y Literatura del Perú y de América Latina, a cargo del profesor Magíster William Ventura. Para continuar, le cedo la palabra a mi compañera. En esta primera parte hablaré un poco sobre el indigenismo y su máximo representante. El indigenismo, en contexto, busca la reivindicación del indígena dentro del espacio, tanto cultural como social. Se busca también rechazar la discriminación por parte de la clase alta ante esta. En lo artístico, el indigenismo busca que la expresión pictórica adquiera un significado especial para destacar y valorar los elementos estéticos propios del ser nacional, tanto en lo cultural y en lo lingüístico. El indigenismo pictórico significaba un rescate y un renacimiento autóctono peruano por sobre lo extranjero. ¿Qué significaba el rescate del arte? En puntos resumidos, implicaba representar la realidad del Perú, poder mostrar la realidad del indígena a través de las pinturas, mostrar también la diversidad étnica y cultural del país, apreciar la belleza y la melancolía del personaje andino y principalmente centrar la estética andina en las personas, dado que la población tenía cierta atracción en lo extranjero. Siguiente PPT, por favor. Según la revista Moneda, nos aporta que Saboval, nacido en 1888, siendo el máximo representante del indigenismo, nos propone que estudia y conoce al indio, examinando su espíritu vinculado con la naturaleza, tanto en sus creencias, las costumbres y valores. También rompe con las pautas clásicas de la composición y del color. Lo revolucionario en su obra no solo es la propuesta, sino las consecuencias de estas. Uno de sus principales aportes es la memoria en sus obras, ya que el artista se convierte en una especie de cronista al representar y retratar a la sociedad peruana, en toda su amplitud a través de las pinturas. Su único interés no solo era el indigenista, sino el mestizaje en sí. Un estilo de Saboval era el subjetivismo, pues quería representar en sus obras la emoción que él y sus personajes o sus paisajes evocaban, y no una representación fiel y académica de la realidad. Es ahí donde radica la importancia de Saboval, quien fue considerado por José Carlos Mariátegui el primer pintor peruano, ya que fue el primer artista en tener una relación y un compromiso con el país. Siguiente PPT, por favor. En las obras de Saboval manifiesta su forma de expresión a través de gruesos y vigorosos trozos muy expresivos. Sus figuras recias eran casi estáticas, de espíritu andino, y se representaban agradables y originales. En sus principales pinturas podemos apreciar La vista de Amancaes de 1926, El señor de la fortaleza de 1919, El arquitecto quechua de 1926 y La iglesia de la monta, que no tiene una fecha de publicación. Le doy paso a mi compañera. Bien, en el arte peruano del siglo XX existen dos tendencias pictóricas: el indigenismo, que tenía el nacionalismo como centro de especulación cultural, lo que algunos pintores criticaron, diciendo que solamente documentalizaba y estereotipaba al indígena. Tras la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo y la industrialización limeña favorecieron, incluyendo la suma de que Ricardo Grau se tomaba en cuenta en la dirección de la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde fue poco a poco la abstracción desarrollándose de la mano de figuras como Fernando de Cislo, generándose así otra tendencia en la pintura peruana. En los años 60, y esto comienza a afianzar en desarrollo en conjunto también del expresionismo, el conceptualismo y el posmodernismo, donde destaca Sérvulo Gutiérrez. Es decir, se regresa de la pintura indigenista al estilo vanguardista europeo. En ese sentido, mis compañeros a continuación abordarán algunos representantes de este cambio de paradigma de la pintura peruana moderna. Bien, en primer lugar, Ricardo Muro Grau, quien tuvo una académica europea y esta influyó fuertemente en su desarrollo artístico. Él consideraba que el arte europeo fue el que más impacto tuvo en el peruano, especialmente el francés. Sus pinturas fueron variando con características contra el localismo y contra lo antiacadémico, resaltando siempre el europeísmo en ellas. Su estilo de surrealismo clásico e indagación en el arte se plasmaron en el cromatismo que utilizó, ya que él consideraba que el color es el medio de la expresión. Asimismo, distinguió dos tendencias que resaltaban en esa época, como la escuela abstraccionista y la escuela figurativista.
Sin embargo, autodescribe su tendencia como única, ya que solo toma lo mejor de cada una de ellas para desarrollarlo luego en su propio arte. Finalmente, Ricardo Grau señala en una entrevista hecha por Eduardo Moll en 1952 que nuestro arte peruano está lleno de dinamismo, pero él no ve con buenos ojos a la estética contemporánea que se utiliza. A continuación, 4 de sus pinturas más resaltantes. Entre ellas tenemos La composición en 1960, La ofrenda en 1950 y 2 pinturas de bodegones en 1943. Le doy pase a mi compañera. Gracias, Fátima. Ahora yo hablaré sobre Fernando de Cislo. Según la revista Artes del año 2013, Fernando de Cislo fue un artista plástico dedicado principalmente a la pintura y a la escultura, siendo uno de los principales partícipes del arte abstracto en América Latina. Nació en Lima el 5 de julio de 1925. Con los años estudió en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería, pero en 1944 decidió dejarla e ingresar a la Escuela de Artes Plásticas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Luego, a los 24 años, viajó a Europa, en donde estudió las obras de maestros muy reconocidos como Rembrandt, Tiziano y Tintoretto. Al regresar, trajo ideas de renovación del arte nacional, razón por la cual es considerado un importante precursor de esta. Representó temas de la historia del Perú con técnicas modernas en las que reflejaba sus conocimientos en filosofía como en literatura. En sus obras, la naturaleza y los mitos son los protagonistas, obras que ahora forman parte del patrimonio simbólico de Latinoamérica. Para Cislo, la mejor manera para mirar su pintura, y en realidad cualquier pintura, es no tener prejuicios, no creer que vas a comprender algo ya que no hay nada que comprender. Esto refleja lo abstracto de su pintura. Ahora veremos 4 de sus principales obras. Está Puca Guamaní e Incarri del año 1968, Sol Negro del año 2007 y Paisajes del año 2014. Ahora le daré el pase a mi compañero Alan para que continúe con esta presentación. Muchas gracias por el pase, compañera. Bueno, ahora abordaremos las diferencias. Existen diferencias entre los escultores del indigenismo peruano y la nueva propuesta de la renovación de la pintura peruana. Algunas de estas diferencias que puedo mencionar son las siguientes. En primer lugar, el indigenismo propone temas peruanos en relación a costumbres netamente peruanas, mientras que los independentistas proponen libertad creadora. En ese sentido, Balbi 2001 decía que lo malo del indigenismo consistía en que se consideraba que para hacer pintura peruana había que pintar temas peruanos, rostros indígenas y paisajes andinos, y eso no es precisamente hacer pintura peruana. Ríos, en la pintura contemporánea de Perú de 1946, decía que debemos devolver a la plástica su pura autonomía, y no a la que el indigenismo ha deformado sin fundamentos básicos. Como segunda diferencia, puedo decir que el indigenismo proponía y era localista, mientras que los independentistas eran antilocalistas. En ese sentido, César Moro, en A propósito de la pintura peruana en 1939, decía que el indigenismo aislaba la mirada artística y estereotipaba al indio. Por otro lado, la nueva propuesta de la renovación de la cultura peruana proponía reconocer las demás tendencias, no solo la localista, no solo la autóctona, no la vernacular. César Moro, en ese sentido, es muy crítico del indigenismo. Él pensaba que el indigenismo es pretender ayudar a la gran miseria que el indio vive y sufre en el Perú. Como última diferencia, el indigenismo propone un arte figurativo, mientras los independentistas un arte abstracto. A partir de esto, Ricardo Grau hace una especie de transición del arte figurativo o representacional hacia el arte abstracto a través de los bodegones y sus retratos. Además, Ricardo Grau manifiesta su libertad experimental de lo plástico en el manejo del color. Siguiente diapositiva, por favor. A modo de reflexión, en la travesía de Cislo se menciona que lo rescatable en el indigenismo es el gesto de una sociedad inculta y admiradora de la mala pintura europea, que se confrontaba con esos cuadros toscos, pintados sobre costal, agresivos, que describían cosas por las que la burguesía no tenía ningún respeto, es decir, a los indios. En eso había una posición muy valiente, no solo de la plástica, sino de la política. Mariátegui lo reconoció. El indigenismo tuvo un lado importantísimo, reconocer el otro Perú, el Perú de los Andes. Hay una cosa muy interesante alrededor de 1915-1916. Los peruanos comienzan a mirar hacia dentro del país. Se da la ley sobre los indígenas, aparecen las prédicas del doctor José Antonio Encinas, los textos de Valcárcel, González Prada, la realidad nacional de Víctor Andrés Belaúnde, es decir, se despierta un interés por la cultura prehispánica e indígena. Siguiente diapositiva, por favor. Por último, pasaremos a revisar rápidamente nuestra bibliografía
Y sin más que añadir, espero que esta presentación haya sido de su beneplácito. Muchas gracias.